Días, soy Jessie, estudiante de tercero de la ESO, y en este vídeo les voy a hablar sobre los tres sectores económicos que existen y los subsectores en que se dividen. Primeramente vamos a hablar de los sectores que existen. Tenemos el sector primario, que se encarga de obtener la materia prima, la agricultura, entre ellos la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal. El sector secundario, que se encarga de transformar las materias primas en productos elaborados para ser consumidos mediante el uso de maquinarias, como tenemos, por ejemplo, entre ellos la industria y la construcción. Y el terciario, que no produce bienes, sino que presta servicios a la población. Ejemplo, la educación, la sanidad, el transporte, el comercio, las comunicaciones y el ocio. En el caso de los países desarrollados, el sector primario ocupa un porcentaje escaso por el alto grado de tecnificación agraria. El secundario o industrial un porcentaje alto, pero sobre todo el sector terciario o de servicio el que alcanza el nivel más alto de porcentaje de ocupación de su población. En cambio, en los países subdesarrollados, el sector más explotado es el primario, aproximadamente ocupa un 50% de su población. Y en una situación intermedia se encuentran los países en vías de desarrollo, donde en ellos predomina mayoritariamente el sector secundario porque están especializados en sectores concretos, como las industrias mineras, petrolíferas, madereras, etc. Bueno, ahora vamos a hablar del sector primario, o sea, de los subsectores del sector primario. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, la agricultura, que se basa en el cultivo de la tierra para obtener productos que sirvan tanto para el consumo humano como materia prima básica para la industria. Según sus tipos de cultivo, se pueden clasificar según la mayor o menor necesidad de agua, en secano, que son las plantaciones que solo aprovechan el agua de las precipitaciones, o de regadío, que se emplean técnicas artificiales para regar las tierras. Según el número de especies, en monocultivo, si la plantación solo se dedica a una sola especie, o en policultivo, si la plantación se dedica a varios cultivos. Según los rendimientos y grado de explotación en agricultura intensiva, que permite obtener el máximo rendimiento por hectárea cultivada, y su producción se destina al comercio, o la agricultura extensiva, que es moderada, de baja actividad en el uso del suelo, con poca inversión de capital, y los productos más destinados al comercio y al consumo familiar. Ahora, según la cantidad de producción obtenida, tenemos la agricultura de subsistencia, que obtiene poca producción, y tenemos la agricultura industrial o comercial, que obtiene una gran producción gracias a maquinarias que garantizan mayor productividad. Y además se usan otros productos como abonos químicos, semillas seleccionadas, plaguicidas, etc. Bueno, ahora vamos a hablar fundamentalmente de la ganadería. Decía, vamos a hablar ahora de la ganadería, que es otro de los subsectores precisamente del sector primario, y que es una actividad destinada a la cría de ganado para obtener alimentos básicos, ya sea leche, carne, huevo y materias primas para la industria como la lana y la piel. Las principales especies ganaderas son el ganado bovino, el porcino, el caprino, el ovino, el avícola. Según las técnicas empleadas, se habla de ganadería intensiva y extensiva. Ganadería intensiva, que son grandes inversiones en tecnología moderna, productividad elevada, precisa de grandes cuidados como controles veterinarios, piensos, compuestos, ordeños. Su producción va destinada a la industria. La alimentación del ganado va a ser de dos formas: estabulado, o sea, con pienso, y semiestabulado, aprovechando los pastos del campo y complementando con pienso. Es muy contaminante por los residuos. Luego teníamos la ganadería extensiva, que utiliza técnicas más tradicionales, menor productividad, exige menos cuidados del ganado. La producción destinada a consumo familiar y comercial. La alimentación del ganado es a base de pastos naturales y no es contaminante, contribuyendo al mantenimiento del ecosistema. Les voy a hablar de otra de los subsectores del sector primario, que es la pesca. Es aquella actividad destinada a la captura de peces u otras especies acuáticas con vistas al consumo de la industria. Según el medio en el que se realice, o sea, ya sea en aguas continentales, ríos o pantanos, o en el mar,
se puede clasificar según el medio en que se realice. Según la proximidad de la costa, tenemos la pesca de bajura, cerca del litoral, con anzuelos, redes tradicionales, el pescado se vende en lonjas, y la pesca de altura, en el mar con grandes barcos factoría, usan modernas técnicas de congelados, radar, etc. Es propia de países desarrollados. Otro de los subsectores sería las actividades forestales. Se trata del aprovechamiento económico de los bosques, la madera, el corcho, la leña, el caucho, la resina, etc. Hay que tener en cuenta que la tala de árboles debe hacerse con moderación, evitando la deforestación del suelo. Los subsectores sería la minería, que se trata de una actividad que pretende extraer del suelo una serie de minerales que se encuentran en yacimientos. Los minerales pueden ser metálicos, hierro, cobre, oro, plata, aluminio, etc., o no metálicos, carbón, granito, pizarra, etc. En cuanto a la extracción, puede realizarse a cielo abierto o minas de superficie o en galerías subterráneas. Vamos a pasar a hablar sobre el sector secundario. En el sector secundario vamos a hablar fundamentalmente de su subsector, la industria. Y la industria es la actividad mediante la cual se produce la transformación de materias primas en productos elaborados o semielaborados. Se caracteriza, su característica principal es la especialización. Existen diferentes tipos de industrias. Las industrias pesadas se llaman así porque utilizan gran cantidad de productos en bruto para convertirlos en semielaborados. Las más conocidas de estas son la industria siderúrgica, tratamiento del hierro, tal y como se extrae de la mina, para obtener aleaciones de acero, aleación de hierro y carbono. La industria metalúrgica, gracias a la cual se obtienen tubos, lingotes, planchas de acero y aluminio. La industria química, que es más variada porque utiliza combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. Y se dedica a elaborar disolventes, plásticos, detergentes, amoníaco, productos farmacéuticos, etc. Y las industrias de bienes de equipo, que se dedican a la fabricación de máquinas y equipamientos para otras industrias, para el ferrocarril, la agricultura, la construcción, etc. Ejemplo, la industria electrónica o la informática. Las industrias ligeras o de bienes de uso y consumo son otro tipo de industria que fabrican bienes de uso y consumo, sirviéndose de materias primas y productos semielaborados. Ejemplo, la industria alimentaria, la textil y la informática. Y también tenemos las industrias ligeras de bienes de uso y consumo, que fabrican bienes de uso y consumo sirviéndose de materias primas y productos semielaborados, como les decía antes. Bueno, los elementos de la industria o factores de la producción industrial tenemos las materias primas y las fuentes de energía, la mano de obra, las máquinas y el capital, fundamentalmente. Este sector no produce bienes, solo presta servicios a la sociedad: educación, cultura, sanidad, administración, justicia, finanzas, transporte, turismo, ocio y tiempo libre. En los países desarrollados abarca más del 60% de la población activa, mientras que en los más pobres no llega al 25%. A ver, en cuanto al transporte, que es uno de sus subsectores del sector terciario, tenemos el sector de transporte, podemos decir que se ha desarrollado a partir de la primera revolución industrial, a finales del siglo XVIII, con la intervención de la máquina de vapor y del ferrocarril. Con la segunda revolución industrial, a finales del siglo XIX, surgieron los automóviles y el desarrollo de la aviación. Gracias a los medios de transporte no solo se desplaza la mano de obra, sino también es posible transportar mercancías, materias primas para la industria. Normalmente es el Estado el que se ocupa de crear una red de infraestructura de comunicaciones. Ahora, también tenemos otro subsector que es el comercio, que desde la época prehistórica se utiliza mediante el trueque y que en la actualidad el comercio es monetario fundamentalmente y es una necesidad. Allí donde falta un producto es preciso traerlo de donde sobre, y esto se llama importar, comprar a otros países. Si lo que tratamos es de vender a otros países aquellos productos sobrantes, hablamos de exportar. Ahora, dentro del comercio podemos distinguir un comercio a por mayor, o sea, el mayorista, un comercio a por menor, el minorista, el comercio interior, el que se lleva a cabo dentro de un país, y el comercio exterior, que son los intercambios con otros países, o sea, las exportaciones e importaciones.
Ahora, también tenemos el ocio y el turismo. Las personas durante su tiempo libre realizan algunas actividades relacionadas ya sea con la cultura, el deporte, el turismo, la diversión. Todas ellas reciben el nombre de actividades de ocio y es típico más bien de los países desarrollados cuyos habitantes tienen más tiempo libre, más nivel de ingresos, más instalaciones y parques temáticos. Reciben más influencias de publicidad y tienen más posibilidades de hacer turismo. De todos los sectores a manera general y sus subsectores y ahora vamos a hablarlos, caracterizarlos en España. En el caso del sector primario, en España ocupa aproximadamente el 10% de la población activa y el sector secundario o industrial alrededor del 20 o 25%. La industria española está centrada sobre todo en el automóvil, alimentación química, metalúrgica y energética. El sector de servicios, casi 70%, es el de mayor importancia, el que genera más empleo, destacando sobre todo el comercio y el turismo. Bueno, en cómo se caracterizan o cómo se desarrollan estos sectores en Extremadura. Bueno, pues el sector primario, al contrario del resto de España, en Extremadura tiene gran importancia, ocupando a más del 20% de la población activa. La agricultura fundamental es la de secano, con grandes explotaciones o latifundios de agricultura extensiva. En cuanto a la ganadería, la explotación tradicional era la dehesa con aprovechamiento de porcino, cerdo ibérico que se alimenta de las bellotas. También tiene gran importancia el ganado ovino que pasta en las dehesas seguido del bovino en régimen de estabulación. En cuanto a la silvicultura, es la explotación forestal, la leña, carbón, encina, colcho del alcornoque, etc. En cuanto al sector secundario, en Extremadura hay un sector industrial reducido debido a la escasez de materias primas, escasas infraestructuras de comunicaciones, entre otras causas. Los principales sectores industriales son los ligados al colcho, la industria agroalimentaria, también el tabaco, los embutidos en Plasencia, La Vera y el sur de Badajoz, la siderúrgica y la cementera en Jerez de los Caballeros y Zafra, y la química con los abonos en Badajoz, Cáceres y Logrosán. Ahora, las materias primas fundamentales en Extremadura son la pizarra en Villa del Rey, el granito en Quintana y el colcho en mármol y la lana. La mayoría de las empresas son pequeñas y medianas con menos de 50 empleados. Es muy importante también la producción de energía eléctrica que exportamos a otras regiones, más del 80%. Esta energía eléctrica tiene una variada procedencia, la de los embalses como el de Alcántara en el Tajo y el de Serena en el Zújar, y de las centrales nucleares como la de Almaraz. A ello se añade también una planta de biomasa existente en Lechosa de los Montes y una planta fotovoltaica en Abertura o un complejo solar en Trujillo. En cuanto al sector terciario, gran parte de la población extremeña se concentra en este sector, sobre todo en Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. En el turismo, el llamado turismo rural está creciendo mucho en los últimos años, sobre todo en la comarca de La Vera o del Jerte, pero también el turismo de ciudad, en Mérida, Cáceres, Plasencia, Trujillo, etc. Tanto Mérida como Cáceres y Guadalupe son patrimonio de la humanidad, Guadalupe en específico en monasterio. El comercio es sobre todo de tipo familiar, en Extremadura aún no está muy abierta al exterior, aunque tiene grandes contactos con Portugal y en menor medida con Francia o Alemania. Y en el transporte, en los últimos años se han ido construyendo autovías, el proyecto del AVE de Madrid-Lisboa o el aeropuerto civil de Talavera. Bueno, hasta aquí mi video. Espero que les haya sido de utilidad y les haya interesado. Muchas gracias.